La religión ciertamente es una enfermedad. Amén. Amén. Es una enfermedad, así como el papiloma humano, como el cáncer, como el SIDA. Víctor. Lo único que en vez de matar tu cuerpo, Víctor. mata el alma. Víctor. Así es. Dios mío. Pi, 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 pi. Y tu bolsillo. Amén. Y tu bolsillo también. Mira, uno de los, Amén. de los procesos históricos más interesantes que vivió la humanidad fue la transformación de un estado, de un Si yo estado te soci- doy una taza de Cuando tú me agua veas y que- le Hay que pongo... gozar, pero cuando Si tú yo me te veas- doy- No, Oh, déjame Dios. expresarme. Pero cuando tú me veas que yo es que entré si ahí, yo te tú no doy- puedes pararme, si papá. yo te doy- No lo hagas eso. Si yo te doy- Profundo, pero si tú me ves que yo te voy a decir una cosa. Ah, ahí- tú estabas hablando. Pero, que no, ah, no, pero- no te- No, Lo que pasa es que cuando tú empiezas, tú no terminas, entonces tengo que hablar rápido. pero también hablo poco. Dale. Pero también hablo poco también. Yo voy a decir otra cosita y después tú empiezas. Mira, si yo te doy una taza... Si yo te doy una taza de agua, En el relajo, oyeron. pero a esa taza de agua le pongo una gota de veneno, ¿tú te la bebes? Depende. Yo no me la bebo. Tú no te la bebes. Entonces, ¿por qué cuando se trata de algo que puede matar tu alma, tú te la bebes? ¿Por qué cuando te dan esa mitología griega, tú la saboreas Si con te tu la da, paladar? si esa botella de agua te la da tu esposo, te la bebes. Asiática. Entonces, Mira, vuelvo a entrar otra vez antes de la interrupción Dale, disculpe, líder. de Profundo, que dice, cuando yo la agarro no la suelto. Pero también me quedo muy tranquilito que la gente hable. Mira, uno de los procesos sociales más trascendentes que tuvo la humanidad, que tiene que ver con la religiosidad, fue la Revolución China. Cuando este pensador chino, acuñado por Stalin, acuñado por toda esa gendarmería de personajes que veían el mundo, este movimiento marxista-leninista, este movimiento, cuando llegaron al poder en la China, una de las primeras cosas que hicieron fue abolir las religiones. Y hay una frase célebre de Mao Zedong que dice: la religión es el opio de las naciones. de los pueblos, de las naciones. Y Mao Zedong prohibió las religiones, y de ahí vino un tema con todo el mundo lo sabe, con el Tíbet, con los Himalayas, todo con el budismo profundo, el budismo sustancioso. Y cuando vemos en perspectiva a esa China de los 40 que revoluciona y llega hoy en día, nos encontramos con una sociedad que su base ideológica no es la religiosidad y se encuentra extremadamente desarrollada a punto de controlar el mundo. Pero ustedes se refieren a la religión como un grupo con estructuras, normas, objetivos, Eso es la misión religión. y visión, ¿no? Sí. Eso es la religión. Institución. Así La es. institución. Porque la creencia es otra cosa. Ok, ya. Sí, hay El que- problema del evangelio vino cuando se institucionalizó el evangelio. Entiendo. Ningún Ya líder entiendo. religioso quiso que su mensaje se institucionalizara. Buda no quería formar el budismo. El budismo no Exacto. es Jesús, una Una religión per se, yo Ok, te entiendo, pero es para que Déjame entiendas, defender, para que déjame entiendas el concepto. Que es de las que más me gustan. Jesús no quiso fundar el cristianismo. O sea, ningún líder religioso quiso institucionalizar su mensaje. Porque las religiones, las instituciones religiosas, lo que hacen es que encasillan el mensaje. Scar, en tus live, ese es el tema que a ti más te gusta. Yo te quiero escuchar. Porque si tú te llevas de Yodo, mi amor. Dale. Sí, sí. Tú supiste, ¿verdad? Respecto a lo del Buda, el budismo sí es una religión porque viene de religar. Son personas que en una determinada comunidad comparten una misma creencia. Aunque el Buda no es un dios, sí que es una religión. O sea, en ese sentido. Ok. Pero ahí hay que sacar el Buda de la religión Gracias, abrahámica. gracias. Hay que Exacto. sacarlo. Por eso, claro. por eso es que nosotros aquí en el programa siempre decimos que el budismo no es per se una religión como la que estamos acostumbrados a ver. Sí, exacto. Yo tengo un problema con la iglesia. Como institución. Como institución, no fuera de la creencia, todo eso. Y es con el tema del diezmo y de la no, es un ofrenda. negocio. Bienvenido a Dejen el Es Relajo. un negocio. Resulta que yo sé que se ha hablado aquí, pero resulta que el diezmo no tiene nada que ver con dinero. Sino que en aquel tiempo el diezmo se utilizaba para ayudar a un pueblo necesitado. Y no era dinero. Era de la el- cosecha. Era de la cosecha. Trigo, zanahoria, una vaca.
Tú podías dar lo que tú Cada pudieras. cierto tiempo de abundancia. Sí, exacto. Que Pero por era eso para yo ayudar. digo que hoy en día deberían de diezmar plátano. O sea, cuando usted Sí, vaya a exacto. llevar su diezmo a la iglesia, llévele al pastor plátano, Exacto. yuca, guineo, Pipiota, así, batata. No, tú sabes qué es lo que pasa, Claro. que ellos Y esa piden una loca lleva ofrenda, también. ellos dicen, el sábado hay una ofrenda especial para ayudar a una familia que se le quemó su casa. Yo le llevo plátano. No te aceptan estufa, no te aceptan televisiones, quieren el dinero. ¿Te imaginas tú llegando a la iglesia con 2 racimos de guineo? No te lo van a Una aceptar. vaina. No te lo van a aceptar. Aparte de lo del diezmo, no le pagan a los músicos. Porque supuestamente tú estás haciendo música para Dios. Pero si tú, Ese talento te lo dio Dios y por lo tanto tú tienes que devolvérselo al creador. pero lo si le- tú, lo vas, levita. si tú vas a un estudio de música y tú dices, ah, no, porque yo voy a cantar una canción cristiana, él te va a cobrar. A Cuando, los Entonces, levitas yo- había que Yo creo que deberían de pagarle a los músicos. cuando se principalmente. creó al ser humano, cuando se creó al hombre, uno de los principales compromisos que el hombre tenía con sus dioses era la oración. ¿Y qué qué le prometían los dioses al hombre? Los dioses le prometían al hombre vida eterna. La vida eterna, ser como ellos mismos. Entonces tú vas en diferentes culturas y tú te das cuenta que la gran promesa que le hacen los dioses al hombre es: te doy la vida eterna si me respetas, si me sigues, si me oras. En la mitología griega tenemos que a los dioses había que orarle, había que rezarle. Si tú no le rezabas a los dioses te odiaban y te detestaban y te castigaban Te si tú no los debilitaban. adorabas. Así es. Porque la oración, ese pensamiento de los dioses, lo mantiene vivo a través del tiempo, lo mantiene vivo a través de la historia. Y así en cada una de las diferentes culturas. El hombre aprendió entonces a nuclearse en estamentos, aprendió a nuclearse en lugares, en sitios, a construir monumentos, a construir estructuras jerárquicas para poder organizar cómo el hombre debía de comportarse frente a los dioses. Ujú. No solamente con los dioses en la mitología griega, sino que la idea de la ofrenda viene a través de los oráculos, que se le tenía que llevar una ofrenda a estos oráculos y el oráculo básicamente funcionaba como para predecir el futuro. Eso pasa ahora mismo con los profetas. Pero, Lo mismo. pero que es lo mismo, Pero que es lo mismo en las culturas hinduistas. ¿Qué pasa? Vámonos, voy a hacer una pequeña mención respecto a la Biblia. Apocalipsis dice que todo templo creado por el hombre es falso. Jesucristo no dejó iglesia. Entonces la iglesia y la religión surgen como un movimiento político-guerra, y se estableció en el mundo de la peor forma posible. Sangre, genocidio, tortura, esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ellos iban a los pueblos, si pasó una pequeña mención, ellos iban a los pueblos y preguntaban, ¿en qué Dios ustedes creen? Y tú decías, yo creo en el Dios Yuca. Y ellos cometían un genocidio a media. Le mataban a la mitad del pueblo y a la otra mitad... Tú estás hablando de Colón. Estoy hablando de la iglesia. Cristóbal Colón hizo lo mismo. La gente cree que Colón vino a evangelizar por amor. Nadie cree eso. Nadie cree eso. Déjate de eso. No, porque realmente fue Colón quien trajo la iglesia aquí a Ajá, República ajá. Dominicana. Entonces, Lo que yo siempre he dicho que si no hubiesen colonizado los chinos, fuéramos budistas. Estoy de acuerdo. sí, también en ese sentido. Pero sí. uno de los problemas principales de la religión es, primero, que excluye. Todo el que no piensa igual a nosotros. Pero es que Ese es un es un grupo error. que se reúne porque tiene la misma creencia. Sí, pero tú excluyes al que no cree igual que tú. Eso es un problema de la religión, que excluye. Condena al que no cree igual que tú. Condena y por sí, eso condena sí. Exacto. Y todo el mundo, todas las religiones andan interpretando la voz de Sí. Dios de acuerdo a la percepción de fe que practica. Entonces, eso Exacto. también es Y un no error. viven lo que predican, porque si predican el amor de Cristo, al mismo tiempo son capaces de señalar a un drogadicto, por ejemplo. Está bien que tú no quieras tener un drogadicto al lado, pero tampoco Mira, lo condenas. cuando vemos los sistemas religiosos a través de la historia y lo vemos a través del tiempo, hacemos la siguiente reflexión. ¿Han servido realmente al desarrollo de la humanidad, los sistemas religiosos? ¿Han aportado a la humanidad? Y en este mismo tema, en esta misma pregunta, me encontré yo en uno de los programas más difíciles debatiendo frente a nuestro compañero Veloz, que yo creo que fue una de mis peores participaciones, porque Veloz se volvió loco ese día, ese tema, y técnicamente me desmontó lo que decía frente al público, porque sigo manteniendo el mismo criterio. Y digo que lo peor que le ha pasado a la humanidad es manifestar tantos temores, agrupar tantos temores en un mismo sitio, como son las religiones. Yo me he hecho mucho esa pregunta realmente. ¿Qué es lo que ha aportado la religión a la sociedad? Yo creo que es mejor ser espiritual que ser religioso. Sí. Ese tema también lo Es tratamos y estamos de acuerdo en eso. Es mucho Pero mejor. que es muy difícil dividir. Mira, es muy No, no es difícil. difícil.
no que es muy difícil, no, que es casi imposible dividir lo espiritual de lo religioso, porque cuando divides lo espiritual de lo religioso, caes en un campo que técnicamente es una estructura de pensamiento, que es lo que No, propone. lo que pasa es que Pero dame ese existe, hombre, pensamiento, dame existe, Dale. para que te termine la idea. Dale. Que es donde cae Scar. Scar cae en el agnosticismo. Entonces, es una estructura de pensamiento, porque el pensamiento agnóstico está estructurado. ¿Por qué el pensamiento agnóstico está estructurado? Porque deja de creer en cosas planteando la lógica. Lo que pasa es que el Sí, pero es que yo no agnosticismo... estoy hablando de eso. No, pues ya entonces opina. El agnosticismo no es una creencia, sino una posición filosófica. Es lo que dije. Pero dentro del agnosticismo existen los agnósticos ofitas, que creen en Dios. Los agnósticos ateos, que son capaces de negar a dioses de mitologías, pero no al Dios filosófico. Pero sí, sigue siendo una corriente filosófica. Pero cuando yo me refiero de dividirle la espiritualidad de la religión, me refiero a salir de tu zona de confort, porque tú puedes ser espiritual sin ser parte de una organización Estamos de acuerdo. religiosa. Exacto. Pero Entonces, para a tú eso que ser, me para tú refiero. Es que no llegar, aporta pero nada. para tú llegar a ser espiritual, tú tendrías que salir de una organización religiosa, porque cuando tú comienzas quien te implanta las creencias en principio es cuando tú perteneces a una institución religiosa o tus padres o las personas. Pues, Adoctrinamiento. Exacto. Tú buscas quien te enseñe en principio. Tú no vas a saber de Dios si nadie te ha hablado nunca de Dios. Tú no vas a saber de divinidades si nadie te ha hablado de divinidades. Ya después que tú tienes un pensamiento propio, claro, crítico, y tú dices, no, pero es que lo que usted me dice no tiene sentido. Ahora, yo digo ¿hasta dónde van a durar las religiones? Hasta que el hombre entienda, estúpidos. que su cerebro está ahí arriba y que es capaz de generar ideas propias. Exacto. De aquí a 200 años seguimos viendo las naciones. Las cosas han es que las cambiado. religiones Las cosas han cambiado, yo creo. Yo digo que las Pero religiones viven. nunca van a dejar de existir. Estoy de acuerdo en Porque esa parte. siempre van a existir personas que prefieran seguir las opiniones de otros. A eso voy, pero es que Sí. es el inicio para tú poder liberar tu pensamiento y seguir. Es como la evolución. Sí van a existir las religiones, pero desde que las personas entiendan que lo que te están diciendo es, como tú decías ahorita, la apreciación personal, o creo que fuiste tú, la apreciación personal que ellos tienen o el concepto que ellos tienen sobre lo divino, inmediatamente tú digas, no, pero es que a mí no me cuadra lo que tú me estás Yo diciendo. creo que de la única forma que el cristianismo podría seguir perpetuándose en la humanidad a través de los siglos, a través del tiempo, es si Jesucristo viene. De la única forma, sí. Pues, oye, ¿por qué te lo digo? Oye, ¿por qué te lo digo? Oye, ¿por qué te lo digo? Porque el mundo fue permeado en un momento determinado por esferas de pensamiento que duraron 2000 años, señores, 3000 años. De hecho, hay una estamos teoría hablando. que cada 2000 años la evolución se nota más. Ya han pasado 2000 años. Yo entiendo que ahora se está viendo. Fíjate que Gracias por darme la razón. Entonces, el cristianismo sobrevive si Jesucristo viene. Que existen programas como este en donde todo el mundo piensa diferente y tenemos la libertad de expresarlo. Sí. A los 1000 años atrás, para que tú veas. Para que el mundo sea mundo necesitamos gente. Mientras el dinero exista... Yo no, por favor. Estúpida no, De estúpida no. verdad, necesitamos todo tipo de gente. No, estúpida no, gente no, con diversidad de criterios. No No. La ignorancia no es estupidez. No, claro que La no. ignorancia no es No estupidez. estoy hablando de ignorancia. no es Yo estoy más- hablando de estupidez. Señores, le pedimos ignorante excusa a nuestra audiencia que está viendo en este momento. Que pídale excusa a tu audiencia. A nosotros no nos siguen gente estúpida. Eso No, es verdad, pero- eso es No verdad. nos siguen gente Eso es estúpida. verdad. Pero bueno, Son es bueno gente aclarárselo a la Eso es gente. verdad. Profundo. Pero en el mundo se necesitan. Oye, el día que la gente empieza a pensar por ellos mismos, Ay, Dios mío. aquí el mundo va a ser una anarquía. El día que la gente entienda que el poder no está en una religión, aquí va a haber una Es anarquía. que el ser humano tiene la necesidad de... Pero lamentablemente- si no tiene un pensamiento propio, entonces déjame tener el pensamiento de mi predicador. Exacto. O de mi profeta. Exacto. Por Es eso una es que se necesidad. necesitan. Hay gente Pero- que para ser buena persona necesitan de una religión. Sí, pero es que necesitan eso- saber que hay un infierno. Ahí es que entra el adoctrinamiento. Por ejemplo, República Dominicana es la única bandera en el mundo entero que tiene una Biblia. Ni siquiera España, que trajo la Y iglesia ya aquí. por eso se debían los huracanes. Sí, se debían los huracanes. La mayoría... Qué vaina. Te estoy diciendo que hay gente estúpida. Tú no me quieres creer. O sea, Tú ellos me no quieres creer, piensan... Pero hay gente estúpida. Ellos no piensan por la ubicación geográfica. Por la los corales, posición, la por los santilla. vientos, por donde se Yo me di encuentran. cuenta la que hay Biblia. gente estúpida. Yo me di cuenta que hay gente estúpida. Cuando yo vi gente Cuando los vientos chocan. haciendo un té con el pelo de una Biblia de que para curarse del COVID. Mi hermano, tú un estúpido, mi hermano. Usted tiene que tener problemas mentales.
Para seguir en esa línea, si tú te das cuenta, la mayoría de instituciones, colegios, escuelas, Yo lo busqué. escuela de monja o cristiana, no son gratis. Son más caras. Entonces, Son las más mientras caras. existe el dinero, va a seguir existiendo la religión porque es un negocio. Yo estudié en un colegio ¿Tú de monjas y no entiendes? de La padres. mayoría de pastores en iglesia católica no pagan impuestos aquí. ¿Tú lo sabías eso? No pagan impuestos. Y hay un... Entonces, Hay una- mirándolo como lo dice Scar, las iglesias entonces han aportado o han, Y discúlpame. o han desaportado. Comparto total. Y discúlpame, también la gran mayoría de iglesias aquí que están registradas y todo eso van apoyadas del Estado. ¿Tú me entiendes? Somos un estado Entonces, laico, papá. ¿Qué pasa? No, yo me refiero que la iglesia está muy protegida por el Estado. Pero somos un estado laico y ¿cuál es así? Pero Pues, es que, por ejemplo, somos un estado hubo laico. un tipo que Y dijo por de que manos oscuras también. hubo un tipo que dijo de que no se pueden cerrar iglesias en República Dominicana. Y tú sabes que le encontraron en la iglesia, tratado de blanca, lavado de dinero y tocaban a las mujeres. No la han cerrado todavía. ¿Tú entiendes lo que te digo? Mientras existe el dinero y gente muy ignorante, va a seguir existiendo la religión. Ignorante, sí. Esa palabra no me molesta. Ignorante, la ignorancia no es estupidez. Gracias. No Estoy es de más acuerdo. que la carencia de conocimiento. Estoy de acuerdo. Si tú careces de una idea propia, Estoy de es acuerdo. obvio que tú te vas a ir por una O idea. sea que en el momento mismo de cuando el ser humano comience a dejar de creer en las estructuras religiosas existentes hasta hoy día, en ese mismo momento en la humanidad entra en un estado de orden mundial. Porque nace justamente en ese momento una nueva forma de pensamiento unitario. Cuando todos dejemos de creer en todo lo que creemos en este momento, todos tendremos que creer en el hombre. Y cuando creamos en el hombre, cuando el ser humano piense solamente en el hombre, nace la unificación del pensamiento. Para llegar a un estado de orden mundial, yo siempre he sostenido la teoría, tenemos que primero abandonar la iglesia, abandonar esa estructura de pensamiento, porque el hombre necesita, por su naturaleza misma, necesita ser guiado, necesita ser dirigido, necesita ser sodomizado, porque el hombre lo necesita. El hombre necesita reglas, necesita estamentos sociales para poder coexistir en sociedad uno con los otros. Así es. Cuando yo digo lo siguiente. Tú dañaste que yo cerrara el programa con eso tan perfecto que él dijo, ¿eh? Cuando el camino del conocimiento que transitas se ve limitado por las paredes de la religión, eso es lo que se llama una conciencia dormida. Ahora sí. Esto fue Dejen el Relajo. ¡Aplaudan! ¡Que es el final!